Bienvenidos nuevamente a estos tutoriales de análisis financiero. Para esta ocasión explicaremos un poco del análisis horizontal. En el anterior video habíamos explicado acerca del análisis vertical, la importancia que este tiene para iniciar, digamos, el análisis financiero. Y ahorita explicaremos un poco del análisis horizontal y cómo este se puede complementar con el análisis vertical para tratar de obtener un análisis más integral. Entonces, para este caso, el análisis horizontal también es conocido como en inglés como trend analysis o como horizontal analysis. Como trend analysis, dado de que es un análisis de tendencia, ¿vale? A partir del análisis horizontal se puede, digamos, entender cuál es la tendencia que ha marcado una cuenta en específico, un rubro en específico, aunque algunos autores este análisis lo toman como, digamos, bueno, a partir de una cifra base, por ejemplo, un periodo determinado, si estoy analizando, digamos, de 2015 con relación a los meses siguientes, a los años siguientes, entonces mi año base va a ser el 2015 y la tendencia a partir de ese momento se va a marcar, es decir, todo con relación al 2015, si aumentó la cuenta, si disminuyó, en fin. Para nuestro caso, pues el análisis horizontal, digamos, no vamos a tener una cifra base, sino que simplemente vamos a mirar cuáles han sido los cambios que han sufrido los rubros de un periodo a otro. Por esta razón se dice que el análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro y por lo tanto requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes. La sugerencia, digamos, que yo siempre le comparto a los estudiantes es que pues traten de hacer el análisis con mínimo 5 periodos. Si tienen más de 5 periodos, muchísimo mejor porque se puede, digamos, tener un análisis más global, más general o más detallado, más bien más detallado, más, digamos, más profundo de la realidad de la empresa para dichos periodos. En este caso, el análisis horizontal es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un periodo a otro, ¿vale? Entonces, no siendo más, vamos a sumergirnos en el análisis horizontal. Fíjense, aquí continuamos con el caso de la empresa Cerías, que es un caso que plantea el profesor Héctor Ortiz Anaya, ¿vale? Entonces seguimos con ese ejemplo. Es un ejemplo práctico, entendible, comprensible, entonces por eso lo hemos tomado para iniciarnos en esta labor. Entonces, para el análisis horizontal, fíjense que aquí están los periodos, años 2 y 3. Ustedes pueden tener muchos años. Aquí para el caso de la explicación, digamos, ubicamos dos periodos que son los que tiene el ejercicio. Aquí está la variación absoluta, la variación relativa. Recomendable, si tiene varios periodos, colocar todos los periodos y al final de esos periodos, entonces colocar análisis horizontal, variación absoluta y empezar a hacer la variación de periodo a periodo, ¿cierto? Y luego de que se haga la variación absoluta, al final se puede colocar en una columna en Excel una columna que se titule promedio para calcular el promedio, digamos, de los periodos que se han analizado. Luego de que se realice la variación absoluta, pues se hace la variación relativa igual para cada periodo. Como es un análisis, digamos, de cambio de un periodo a otro, entonces se va a tener que, para cada variación, por ejemplo, en la variación absoluta, si tengo a partir de 2004, entonces tomo variación absoluta, primer año 2004-2005, segunda variación sería 2005-2006 y así sucesivamente hasta el último periodo objeto de análisis. Ok, igual con la variación relativa. Entonces, la variación absoluta no es más que la diferencia, ¿cierto?
la diferencia entre un periodo a otro. En este caso tomamos el periodo en el que estoy ubicado actualmente con relación al periodo anterior, es la diferencia. Y la variación relativa no es más que esa diferencia, pero en términos porcentuales. Entonces, para calcularla, lo que hacemos es que dividimos el periodo actual que estoy analizando entre el periodo anterior menos 1 y le colocamos aquí el estilo porcentual. Entonces me marca una variación, digamos, en términos porcentuales. Ok, eso lo hacemos para todos los rubros del balance y del estado de resultado. Perfecto. Ok, una vez, digamos, realizado este análisis, fíjense que en el análisis vertical habíamos comentado la importancia de este análisis porque me marcaba, digamos, las cuentas a partir de las cuales podría iniciar mi análisis, ¿cierto? Al marcar, digamos, el porcentaje de participación de cada rubro con relación a un subtotal o a un total, al realizar eso, pues me marcaba, digamos, las cuentas relevantes para realizar dicho análisis. Entonces, este análisis es como un poco más, digamos, dinámico, detallado y me ayuda a tener un complemento ideal con relación al análisis vertical. Entonces, fíjense, aquí tenemos la variación de cada rubro, por ejemplo, el efectivo, las inversiones, las cuentas por cobrar, los inventarios, en fin, aquí tenemos también el activo fijo bruto, los activos diferidos, todo lo del activo corriente, no corriente, lo del pasivo corriente, lo del pasivo no corriente y lo de las ventas. Sugerencia. Cuando se va a realizar un análisis, pues la idea no es hacerlo de memoria, sino, digamos, las bases para poder iniciar este análisis. Esas bases son las bases contables, que sí es importante tenerlas. Teniendo claro, digamos, los conceptos contables, pues lógicamente me va a ayudar a hacer un mejor análisis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí empiezo a mirar las variaciones. Lógicamente, como tengo dos periodos, digamos que no va a ser tan detallado como si estuviese analizando una empresa con 5 o 10 periodos. Pero igual me marca una base para hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí dos periodos nada más. Si yo tengo muchos periodos, 10 periodos, lo que puedo hacer es analizar detenidamente, teniendo en cuenta las cuentas más relevantes que salieron del análisis vertical, analizar detenidamente cómo han ido cambiando esos rubros a lo largo de los periodos sujetos a análisis, ¿cierto? Entonces, para este caso, si el efectivo cambió, por ejemplo, aquí en este caso aumentó, yo digo, bueno, listo. Lo que se me viene a la mente es si el efectivo aumentó, pues lógicamente ingresó dinero a la empresa. Las inversiones temporales disminuyeron, pues lo que me da una idea es que pues la empresa utilizó esas inversiones temporales como una fuente de, digamos, de ingresos o de recursos. Las liquidó, por ejemplo. Las cuentas por cobrar disminuyeron, entonces digamos, se le viene a la mente, bueno, la empresa realizó la gestión de cartera, pero fíjense que contablemente la cuenta por cobrar también puede disminuir por efectos del deterioro de la cartera. Ustedes saben que es de pronto, si existe bajo la nueva norma, si existe la certeza de que, o hay indicios de que un cliente, por ejemplo, no va a pagar ni nada de eso, entonces pues se procede al tema del deterioro, que anteriormente se conocía como provisión. Entonces digamos, se ve disminuida la cuenta por cobrar, en este caso cliente, o puede ser producto realmente de una gestión de cartera. Cosas que digamos que podemos analizar con otro tipo de análisis. Por ejemplo, o podemos complementar con otro tipo de análisis. En este caso, para analizar la cuenta por cobrar, si realmente obedece o no la disminución a un cobro de la cartera, pues podemos compararla con el rubro de ingresos.
Si el rubro de ingresos aumentó, pues realmente la empresa está vendiendo y puede ser sinónimo en este caso de que también esté cobrando. Es decir, cuando realicemos la rotación de cartera, que es uno de los indicadores de actividad, nos daremos cuenta o corroboraremos realmente si eso es así. Entonces aquí lo que empezamos a hacer es como que a lanzar hipótesis, ¿cierto? Al respecto de lo que pudo haber sucedido. De igual forma, si queremos aclararlo más, ahí están las notas, los estados financieros. Ok, entonces fíjense, los otros deudores aumentó, si aumentan los otros deudores, pues lógicamente aquí nuevas personas dentro de la empresa o otra clase de deudores nos están, digamos, debiendo. Aquí en este caso inventarios disminuyó. Fíjense que el inventario de producto terminado puede disminuir o porque la empresa realice las ventas y ahí estaríamos más o menos alineados con el tema de la disminución de cuentas por cobrar, perdón. Entonces fíjense que hay una relación porque cuando yo vendo, si vendo a crédito se traduce en una cuenta por cobrar y la cuenta por cobrar cuando se realiza la gestión se traduce en efectivo. Entonces ahí hay una relación entre esas cuentas. Entonces si el inventario disminuye, puede obedecer al hecho de que la empresa realmente está vendiendo o puede obedecer al hecho de que el inventario se está deteriorando, porque el inventario también se deteriora. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, claramente, ¿cierto? Si es que obedece a una venta o que el inventario se está deteriorando. Entonces son cosas que vamos corroborando. Y esperemos que no sea deterioro, porque ahí sí que es grave la cosa. Materias primas, fíjese como es toda una empresa que se encarga de elaborar sus productos y pues si la materia prima aumenta puede ser sinónimo de que estoy adquiriendo más materia prima para lógicamente producir más y poder atender digamos la demanda del sector, ¿cierto? En estos puntos es importante analizar que la materia prima realmente esté digamos incrementando producto de la compra o la de la adquisición de más materia prima y no del aumento en el costo de dicha mercancía. Es importante poder analizar esa parte. Repuestos, en fin, materiales. Seguimos. Notamos que el activo fijo bruto aumentó. Fíjense. Entonces aquí también puede haber otro indicio. Por ejemplo, si el activo fijo aumenta, pues puede ser sinónimo de dos cosas, o de varias cosas. Una, de que la empresa realmente requiera adquirir, digamos, otra maquinaria para poder atender, digamos, los requerimientos del sector, para poder ampliar la producción. O puede darse el caso que la empresa esté midiendo, digamos, sus activos no por el costo, sino por valor evaluado. Entonces, para este caso, digamos, el activo fijo podría aumentar su valor producto de una revaluación, ¿cierto? Una valorización. Entonces fíjense que para la normatividad anterior, bajo Color Gap, se llevaba una cuenta aparte valorizaciones, ¿cierto? Y uno podía darse cuenta si el activo se valorizaba o no se valorizaba. Pero para el tema bajo NIF, digamos que ya no se lleva aquí, sino que se lleva directamente en el activo fijo bruto, ¿cierto? Y de aquí tiene una relación con una de las partidas que se ubican en el ORI, que es el otro resultado integral, y del otro resultado integral pasa a una cuenta de superávit por valorización en el patrimonio. Pues esperemos que realmente el incremento del activo fijo pues, obedezca a una ampliación como tal de la planta, ¿cierto? Producto o a razón de, digamos, atender la demanda del mercado. O puede ser que la empresa requiere realizar digamos, una mejora de su línea de su línea de producción de la maquinaria, ¿cierto? Y pueden darse ese tipo de cambios, ¿vale? Pero fíjese que ya estamos conectando como que aumentó la maquinaria, están aumentando la materia prima, disminuyó el inventario, entonces hay como que unos indicios ahí de que la empresa realmente pudo haber incrementado sus ventas o pudo haber incrementado sus ventas a razón de unos requerimientos en el sector, ¿cierto? Entonces aquí está la depreciación y claro, y agotamiento, aquí está la depreciación y está el activo fijo ya neto. Hay otros activos aquí diferidos
¿vale? Recuerden que los activos diferidos hacen referencia a los gastos pagados por anticipado. En este caso pueden ser seguros, pueden ser arrendamientos, ¿cierto? Si yo pago por adelantado varios meses de arrendamiento, eso me genera, digamos, un derecho, ¿vale? Del cual lógicamente espero obtener beneficios económicos en el futuro. Hombre, que me brinden el servicio de arrendamiento. Todo eso es un diferido. En este caso, si no está dentro del activo corriente, pues se supone que en este caso el diferido es mayor a un año. Están los préstamos de vivienda, inversiones, otros activos, valorizaciones. Y tenemos en este lado los pasivos, ¿vale? Tenemos los pasivos y tenemos el patrimonio, ¿vale? Ok, analizando los pasivos, por ejemplo, notamos que las obligaciones bancarias disminuyeron, ¿vale? Aquí hay una porción de obligaciones, porción corriente de obligaciones a largo plazo. Esto es, por ejemplo, aquellas empresas que mantienen obligaciones financieras a largo plazo y pues a fin digamos, de tener presente las obligaciones que se vencen en menos de un año, pues digamos lo dividen, entonces tienen ya lo que es superior a un año dentro del pasivo no corriente, y la parte corriente, es decir, la parte que vence un año de esa obligación a largo plazo, pues la mantiene en un pasivo corriente. Cuentas por pagar a proveedores, cesantías, dividendos, en fin, tenemos varias cuentas ahí, y en el patrimonio tenemos pues el capital, las reservas, en fin, igual analizamos cada una de esas cuentas. Las ventas, fíjese que tenemos las variaciones de cada uno de esos rubros. Ok, ya teniendo, digamos, más o menos conocimiento de las variaciones y eso, pues procedemos a hacer un análisis. En el análisis vertical, pues lógicamente se indicaron las partidas más relevantes. Entonces ustedes podrían iniciar explicando, digamos, cuáles fueron las variaciones en rubros como las cuentas por cobrar. Si realmente este rubro disminuyó, como les comentaba anteriormente, por efecto de un excelente recaudo en la cartera. Para eso podemos hacer un análisis cruzado con los indicadores financieros de rotación de cartera, o podemos hacer también un análisis complementario con el rubro de las ventas. Entonces, de momento, ¿qué podemos hacer? Explicar, se grafica, sí, claro, se grafica y se explica tal como se puede apreciar en el anterior gráfico. Las cuentas por cobrar presentaron una variación promedio equivalente al tanto por ciento, o sea, corresponde al promedio de la variación relativa, ¿cierto? Y entre paréntesis puedo colocar lo que significa eso en términos monetarios. Es decir, la cifra se disminuyó, se aumentó, en fin, ¿cierto? Y lógicamente ahí estoy describiendo apenas qué sucedió con esa cuenta. Todavía no he adentrado a decir el por qué disminuyó o por qué aumentó. O sea, apenas estoy diciendo lo que sucedió, y en esa descripción yo puedo decir que hubo periodos en los cuales las cuentas por cobrar, digamos, superaron los tantos millones, ¿cierto? Si de pronto lo voy a comparar con una línea que yo establezca, o que establezca la meta de la empresa, superaron tantos millones para tales periodos. Las cuentas por cobrar cayeron cerca a los tantos millones, ¿sí me entienden? Entonces eso lo puedo ir explicando yo. Luego de que ya tenga ese análisis descriptivo, ¿cierto? Que está graficado, pues puedo ahondar un poquito más en esa variación de un periodo a otro. Entonces ya podría explicar por qué se dio, digamos, ese incremento de las cuentas por cobrar, o esa disminución de las cuentas por cobrar. Es decir, ya entraría a explicar el porqué, digamos, de esa situación. Entonces podría decir, tal incremento obedece a un aumento en los niveles de venta de la empresa con relación al sector. Claro, si realmente eso es así, eso se puede apreciar, como bien he repetido en muchas ocasiones, en la nota de los estados financieros, ¿cierto? Se puede soportar también con el análisis de qué está sucediendo en el sector, si es que realmente se está moviendo de esa forma o no, y pues con la empresa. También puedo decir
cómo, digamos, se ha comportado esa cuenta por cobrar con relación a la meta establecida por la empresa, si de pronto tiene meta, ¿cierto? Lo puedo explicar. En este caso, lógicamente, las cuentas por cobrar disminuyeron y puedo obedecer a un excelente recaudo de la misma o a un excelente manejo en la gestión de la misma, de la cartera, ¿cierto? Y esto lógicamente se corrobora cuando analizamos las ventas. Entonces yo en una gráfica puedo hacer una gráfica combinada donde mezcle tanto las ventas como digamos la rotación de cartera o las cuentas por cobrar, donde yo pueda mezclar esa parte y pueda darme un gráfico un poquito más detallado de la situación. Fíjense que tal situación en el incremento de las ventas también tiene mucha relación con una disminución de pronto del inventario, bueno, una disminución del inventario a raíz de que digamos de pronto para ese periodo el inventario de productos terminado de pronto, bueno, pudo haber quedado un poco más disminuido por efectos del incremento en el nivel de venta o de pronto cuando uno lo analiza, uno dice, bueno, de pronto el inventario quedó un poquito disminuido porque esta vez se vendió más rápido que el año anterior. Entonces puede ser, ese punto lo podemos corroborar con la rotación de inventario y nos damos cuenta si realmente obedece a un excelente manejo en la venta del mismo. Igual si incrementó la materia prima, como lo he manifestado, pues puede obedecer también al incremento por parte de las ventas en el sector. Entonces requiere mayor materia prima para poder atender esos compromisos. Entonces fíjese que yo puedo analizar el inventario con una gráfica, la disminución del inventario obedece, bueno, esa sería la explicación. Inicialmente podría explicar la cuenta de inventario. Sufrió una variación cercana a los tantos millones o en promedio tuvo un comportamiento alrededor del 35%, se vio disminuido o se mantuvo constante o creció dependiendo de la situación que se esté evidenciando. Por eso es que usted no te puede aprender un análisis horizontal de memoria. Eso depende de la situación de cada empresa. ¿Vale? Ahí analizamos cada punto. Cuando llegamos al rubro de activo fijo, pues lógicamente explicamos por qué aumentó. Digamos, inicialmente podemos explicar qué sucedió. El rubro de activo fijo presentó un crecimiento favorable o significativo si fue muy grande o presentó un comportamiento constante o semivariable, no sé cómo haya sido el comportamiento de la empresa que estás analizando, pero tú lo puedes explicar, decir qué pasó con ese rubro. Ahora, y el por qué cambió, ahí viene entonces ya la explicación más digamos, importante. El por qué cambió, si que aumentó porque realmente la empresa amerita digamos, una ampliación de esa planta o por qué realmente aumentó dicho rubro. Al igual que en caso de los activos fijos, de los activos diferidos, si no se contrataron, digamos, nuevos seguros o no se arrendaron nuevas bodegas, sino que digamos, se mantuvo la amortización de los mismos como tal, eso también se explica. Ahora, no necesariamente hay que explicar todos los rubros. Se explican los rubros más importantes, los rubros que el análisis vertical digamos, delimitó como los más importantes, ¿vale? Al igual que en los pasivos, ¿cierto? En los pasivos yo puedo agruparlos y analizarlo, digamos, de forma grupal o analizarlo de forma detallada dependiendo de qué tipo de pasivos hace referencia. Por ejemplo, las obligaciones bancarias yo las puedo analizar ambas, tanto de largo plazo como corriente, en un solo gráfico y puedo explicar lo que aconteció con esas obligaciones bancarias. Si aumentó, pues lógicamente debe obedecer a un préstamo que realizó la empresa. Y aquí en este punto se debe tener en cuenta el principio de conformidad financiera. El principio de conformidad financiera, digamos, como una guía, una pauta para uno
saber si está o si puede manejar o no una sana política financiera. ¿Qué se supone? Se supone que se debe hacer que las fuentes, en este caso de donde obtengo yo los recursos, las fuentes de corto plazo financian aplicaciones de corto plazo. Por ejemplo, las obligaciones bancarias de corto plazo financian adquisiciones o aplicaciones o inversiones de corto plazo. Y las obligaciones de largo plazo, la obligación financiera de largo plazo, financian aplicaciones de largo plazo. Por ejemplo, si yo voy a financiar la adquisición o la mejora de un activo fijo, pues lógicamente como el activo fijo es superior a un año, debería hacerlo a través de una obligación bancaria o financiera de largo plazo. Eso sería manejando una sana política financiera. Pues no tiene sentido pedirle prestado al banco 500 millones, qué sé yo, 200, 500 millones o 1.000 millones de pesos para pagarlos en menos de un año. ¿Me entiendes? Ahí van a empezar a tener dudas de la procedencia de tus ingresos, ¿cierto? Entonces, pues esa es la sana política financiera. Vale, entonces aquí lo puedo agrupar, puedo explicar los proveedores por separado, puedo agrupar los proveedores con el inventario de materia prima porque tiene mucha relación. Por ejemplo, si los proveedores aumentan, pues se esperaría que la materia prima también aumentara. ¿Por qué? Porque ellos me están proveyendo de dicha materia prima. De pronto aquí no va a aumentar en la misma proporción, claro, porque es que el proveedor, pues el proveedor te entrega mercancía si tú le cancelas. Pues lógicamente la idea es mirar ese comportamiento que se dio en los proveedores y analizar si el incremento en los proveedores realmente obedece a un incremento de la cantidad que yo estoy adquiriendo de materia prima o de insumos o si obedece a un incremento de los precios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese es un tema ahí bien delicado y que tienen que manejar las empresas. Porque si me están aumentando los costos, si yo puedo, el precio del artículo, yo puedo conseguirlo a un mejor costo, ¿vale? Pues debería realizar esa gestión. O si no, voy a tener problemas en el estado de resultados. Entonces ahí hay que mirar esa parte, ¿ya? ¿Por qué aumentaron? ¿Por qué razón aumentaron realmente? Si fue por un incremento de la cantidad que yo compré o si fue producto de un incremento de los precios. Perfecto. En este caso los dividendos por pagar, fíjense que si lo incrementaron, pues obedece a que, digamos, se decretaron dividendos para esa fecha y pues lógicamente se van pues, a cancelar. En este caso, pues se lo decretaron y hay un pasivo aquí por pagar. Si está en corto plazo es porque lógicamente amerita atenderlo en ese tiempo, en tiempo menor de un año. Ok, ingresos diferidos. En este caso, si yo recibo ingresos por anticipado, pues este es como que, digamos, la contrapartida del diferido en el activo. Aquí son los ingresos que yo recibo por anticipado y se me genera una obligación para con el tercero. Las obligaciones bancarias, ya las cesantías, todos estos puntos. Ok, al igual que el patrimonio, yo lo puedo explicar cada uno qué ha pasado y el por qué. Ya estando en el estado de resultados, pues miraría qué pasó realmente. Si dicho cambio obedece, en este caso, realmente a qué tipo de situación en específica, ¿cierto? Si es relacionada con el sector o si es relacionada con la empresa directamente. Por ejemplo, un incremento de las ventas puede obedecer a un incremento del precio del artículo o puede obedecer a un incremento en el volumen de ventas. Es importante poder tener claridad de ello. Si es un incremento en el volumen de ventas, pues genial, que eso es lo que se esperaría, porque el incremento del precio pues puede afectar tarde que temprano el tema de las ventas, porque habrá clientes que van a preferir a un precio más cómodo. Fíjense, pero aquí, digamos, lo más importante no es tanto que aumenten las ventas, pues supone que eso es lo que esperaría uno, sino que las ventas puedan crecer por encima del incremento de los costos y los gastos. Ya aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque los costos, para este caso, tanto los costos como los gastos crecieron en un nivel superior que el aumento de las ventas. Eso es grave, razón por la cual la utilidad se ve disminuida. Ojo, no quiere decir que hubo pérdida, no, hubo utilidad. Lo que pasa es que la utilidad del año 3 con relación al año 2 fue inferior, razón por la cual
digamos, en este punto está digamos, la disminución. Hombre, ¿y por qué fue inferior? Pues claro, porque es que los costos y los gastos aumentaron en mayor proporción que el crecimiento de las ventas. Eso es grave en una empresa. ¿Sí me entiende? Eso es grave en una empresa. Entonces ahí se refleja. Si se dan cuenta, todo nace de acá. La utilidad bruta fue menor que la del año anterior y ahí todo nace. Hay empresas que de pronto la salvan los otros ingresos. Pero, se supone que la razón de mi actividad social es la que me debe generar los ingresos operacionales. No debo estar, digamos, sujeto o supeditado a los ingresos no operacionales. Entonces aquí yo puedo explicar cada uno, yo puedo hacer, digamos, yo puedo hacer análisis comparativo de las ventas con los clientes o con el inventario, del costo de venta con los proveedores y la materia prima, los gastos de operación con otras partidas que de pronto puedan tener relación. En fin, eso es lo que hay que buscar. Aquí donde hice análisis, en la otra hoja análisis horizontal, aquí hay unas explicaciones que da el autor. Fíjense, en ocasiones uno puede percibir como un cambio considerable, digamos, cuando rubros tan pequeños, digamos, tienen una variación, por ejemplo, como el efectivo, presentó una variación y uno ve el 55% y Dios mío, creció el 55%. Oiga, excelente, que esto, que lo otro. Pero resulta que cuando uno se va a partidas que tienen un valor más significativo, más considerable, entonces se puede notar ese crecimiento como muy pequeño. Fíjense que esta variación aquí en el efectivo apenas obedece a 9.7 millones, pero la variación en el activo fijo obedece a 382 millones. Lo que pasa es que como esta es una cifra pequeña, pues pareciera que la variación fuese tan significativa. Por eso es importante primeramente hacer el análisis vertical o tener en cuenta el análisis vertical para poder identificar las partidas más relevantes. ¿Vale? Aquí hay unas explicaciones al respecto de qué puede suceder. Por ejemplo, en el rubro de inversiones, las variaciones que se dieron. Esta es una guía que ustedes pueden tener al respecto, ¿vale? Para analizar cada rubro. Aquí hay unos comentarios que me parecen muy interesantes con relación a las cuentas. Por ejemplo, en la variación de cuentas por cobrar, yo ahorita le decía que puede haberse originado por un aumento o disminución en las ventas o por un cambio en las condiciones de venta, ¿vale? Por ejemplo, en cuanto a plazos, descuentos, financiación, en fin, también podría ser el resultado de algún cambio en la eficiencia de la cobranza, lo cual puede producir una recaudación más o menos efectiva. En el caso de la variación en los inventarios, lo más importante es determinar si realmente hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un efecto del incremento en los precios. Para esto es necesario conocer qué sistema de valoración de inventarios utiliza la empresa. ¿Vale? Aquí ustedes deben tener en cuenta que bajo normatividad internacional se utiliza el promedio ponderado, primera en entrar, primera en salir e identificación específica. El método Webs, que es última en entrar, primera en salir, no se utiliza porque simplemente me valora al costo más elevado. Y pues esa no es la idea en una empresa, ¿cierto? Por eso no se utiliza. Entonces, por otra parte, un incremento en el inventario de materias primas puede ser consecuencia de una expectativa por el alza en los precios, un cambio de proveedor o de país de origen, restricciones, en fin, puede verse en muchos temas relacionados con el sector. Fíjense que, por ejemplo, un paro camionero pues afectaría los precios, un tema de la política afectaría los precios, ¿cierto? Entonces son situaciones que se pueden enfrentar. La variación en el activo fijo, pues lógicamente hay que mirar si realmente, hombre, se justifica o no la ampliación de la planta. Si es necesario, ¿vale? Porque es necesario hacerlo y hay que explicarlo. Todos estos puntos hay que explicarlo. Bueno, muchachos, espero que esta orientación les sirva, contribuya al análisis que ustedes están realizando. Y recuerden que en el análisis horizontal no es tanto la memoria, o sea, no es que exista, bueno, digo, estas expresiones claritas, ¿vale? O la memoria, sino que es importante mirar
los cambios más significativos de la empresa. Y como cada empresa es un mundo, entonces se pueden enfrentar situaciones diferentes. Lo que sí hay que tener en cuenta son, digamos, los temas contables, el manejo de las cuentas, ¿cierto? Y a partir del análisis vertical, cuáles son las cuentas que merecen especial atención para después hacerle el análisis horizontal. Ok, recuerden que pueden hacer un análisis cruzado utilizando diferentes rubros que se relacionen, por ejemplo, cuentas por cobrar con ventas o inventarios con costo y con proveedores, o activo fijo dependiendo de la financiación, si se hizo con dinero de terceros o con dinero proveniente de la empresa. En fin, se pueden hacer ese tipo de cruces, al igual que se puede hacer el cruce con los indicadores financieros. Bueno, espero que les sirva de mucho este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.